Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Yamil y bienvenidos a esta nueva sección del canal en donde vamos a hacerle preguntas sobre Japón a famosos que viven en Japón. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. ¿Qué tal, mi buen Fabio? Buena, Yamil. Me llamo Fabio Torres, ¿no es cierto? Tengo un canal que se llama Fabio por Asia, donde básicamente hago videos de yo que soy Fabio por Asia. También de cultura japonesa, ¿no es cierto? Para que me sigan ahí y lo vean después de ver este video. Así que empezamos, Fabio. Hoy te voy a hacer 10 preguntas sobre Japón. Yo creo que luego de vivir durante mucho tiempo en Japón, creo que no sé nada. No me digas yo creo que eso. es lo normal, yo creo que es lo normal. Pero a ver, veamos qué tipo de preguntas, ¿no es cierto? Porque igual Japón es súper amplio, entonces... Claro. Veamos, puedo proponer una cosa, una dinámica entretenida. También, antes de que yo responda, piense las preguntas, a ver si es que se las saben, porque quizás la gente también se las sabe. Así Me también la gente gusta. participa, un video dinámico. Va a ser cultura general bastante interesante. Comenzamos. Empecemos. Ah, konnichiwa. 僕も YouTuber で、あ、そうなんですか。こんにちは。どうぞどうぞどうぞ。こんにちは。東海オンエアっていうそうなんですか。やっております。いや、めちゃくちゃ有名じゃないですか。はい。そのなんか言葉一個教えてもらっていいですか。もちろんです。¿Qué onda, amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda amigos? ¿Qué onda, amigos? Megumu. Ellos son unos youtubers súper mega famosos en Japón. もう日本トップじゃないですか、YouTuber. YouTuber じゃないですけど。僕だっけ。Whisky. Tequila. Tequila. Tequilas. Primera pregunta sobre Japón, Fabio. En Japón hay muchos templos y santuarios, ¿verdad? Pero también hay muchas tiendas de conveniencia, muchísimas. ¿Tú qué crees? ¿Hay más tiendas de conveniencia o más templos y santuarios en Japón? Mira, en base a lo que yo he visto, diría que tiendas de conveniencia, pero también sé que es posible que haya más templos porque es súper amplio Japón y hay zonas donde casi no hay civilización como esas islas que están llenas de templos a las cuales no he ido, pero apuesto por lo que mis ojos han visto que dice tiendas de conveniencia. ¿Qué opinan ustedes? Fabio, tu respuesta es incorrecta. Hay más del doble de templos y santuarios en Japón que tiendas de conveniencia. Uno se deja llevar porque estás en Tokio y en cada esquina hay una tienda de conveniencia. Y si ustedes vienen a Una Japón... enfrente de la otra. Sí, y si ustedes vienen a Japón se van a sorprender. Pero cuando vas al campo rural, lleno de templos y no hay ninguna tienda de conveniencia. Se dice que en Japón hay más de 50.000 tiendas de conveniencia, pero santuarios y templos hay más de 160.000. ¡Wow! Interesante. Siguiente pregunta, Fabio. ¿Cuál es la fruta de Chile que más se exporta a Japón? Mira, yo creo que si uno no se sabe esta, te funan así en Chile. La uva, supongo, por lógica. Uy, Uva. respuesta correcta, bien. Bien. Es verdad, en Japón se consume mucho el vino tinto Sí. y el vino blanco también. ¿A ti te gusta el vino? Sí, pero me da dolor de cabeza. Creo que soy como intolerante. Sí, pero sí, el vino chileno es súper barato en Japón. Muy demasiado barato y es bueno. Por eso acá es muy reconocido, digamos, y consumido. Siguiente pregunta, Fabio. ¿Qué parte del territorio de Japón es montaña? Tú sabes que en Japón hay mucha montaña, ¿no? Creo que eran 459 kilómetros. Ah, no sé. Oh, ya me habías asustado, ¿eh? No sé cómo es el niño Wow. genio, ¿no? Inciso A, Ya. 1%, 30%, 75% o el 99%. ¿Tú qué opinas? ¿Me repite la pregunta, por favor? No. ¿Puedo llamar a alguien? ¿Hay comodín acá? Sí, puedes llamarle a tu esposa si quieres. Tampoco creo que sepa. Me voy por el 90%. Ok, esa es una respuesta incorrecta, mi Fabio. Pero lo entiendo. Sales de Tokio y todo es montaña. Sí, por eso. Todo es montaña aquí en Japón. La respuesta correcta es 75%, si hay mucha montaña. Siguiente pregunta. Dime un animal que simbolice Japón, ya sea por su cultura, su folclore, su religión, así como por ejemplo el huemul en Chile, o como la águila en Estados Unidos, como los dragones en China, aunque no son animales. Un bello animal chino, el dragón. En Japón, dime uno. Una pregunta difícil. Sí. Porque aquí en Japón simbolizan todo. Está el mapache. ¿Qué tipo de mapache? Estos que se ven en la ciudad, yo diría. El tanuki, Bien. que es como engañoso, ¿no es cierto? Se simboliza con esto de que el engaño, porque se transforma. De ahí viene también el Mario Tanuki, no sé si lo conocen, me imagino que sí. Eres todo un conocedor, ¿eh? El tanuki, que se le llama
perro mapache japonés en español es muy muy simbólico en Japón. Existen, por ejemplo, la grulla, que significa longevidad en Japón. Existe el zorro, que es el mensajero de los dioses, que significa inteligencia, misterio. La tortuga, como dijiste, que significa también longevidad. Japón es un país que simboliza todo, tienes razón. Fabio, siguiente pregunta. Ya. En la primaria de Japón, o sea, hasta los 12 años, los japoneses, ¿cuántos tienen que aprenderse? Inciso A, 50 símbolos, 200 símbolos, 500 símbolos o 1000 símbolos. Tengamos en cuenta que en español solamente existen, ¿cuántos? 23 más o menos, que es el alfabeto de la A a la Z. Pero en Japón, ¿cuántas letras tienen que aprenderse ellos? Si mal no recuerdo, son 1000. ¿1000? Sí. ¿Estás seguro? Casi, sí, 100%, sí. ¿Seguro? ¡Correcto! Es que Respuesta correcta. tengo los libros de kanji por orden de la escuela básica, po. Ah, ok. Y ahora voy en el 6º año y ya van 700, po. Así que ya la de 500 ya no puede ser. Ya eres un niño de 12 años. Claro, ya llegué a los 12 años. Son exactamente 1026 kanjis. Imagínense, tienes 12 años y ya tienes más de 1000 caracteres aquí en tu cabeza. Yo tengo Difícil. una teoría así personal. Mucha gente dice, ¿por qué los japoneses no hablan inglés? Yo creo que porque, mira, todas estas kanjis que te hacen estudiar, o sea, ¿cómo vaya? Aparte te va a dar tiempo para aprender inglés. De hecho, cuando me piden un consejo para estudiar japonés, yo les digo, olvídense de aprender a escribir los kanjis. Aprendan a leerlos. Sí. Los escaneas ya, pero escribirlos, no se preocupen, es lo último. Siguiente pregunta, Fabio. El semáforo en Japón es igual que en Chile y en México. Es verde, es amarillo y es rojo. Sin embargo, en Japón, el verde no es llamado color verde. Le llaman de otra manera. ¿Cómo le llaman al color verde del semáforo en Japón? Color verde del semáforo en Japón. Un japonés no te dice, el semáforo está en verde, vamos a pasar. Te dicen, el semáforo está en... Claro, te lo dicen en japonés, no Claro. en español. No, le dicen ao. Sí, ¿Qué significa? Que significa azul. Perfecto, bien. Y un dato interesante es que también a la manzana verde, ellos le dicen manzana azul. Esa no me la sabía. Pero qué interesante. Sí. Siguiente pregunta, Fabio. De estas 4 comidas japonesas, una no proviene originalmente de Japón. Ya. Soba, takoyaki, tempura, sopa miso. Voy a apelar a la lógica, podría equivocarme. La soba, los fideos. ¿Por qué sobas o por qué? Los fideos son chinos, tengo entendido. Buen punto. Sin embargo, la respuesta es incorrecta. ¿En serio? La soba proviene de Japón. Sí, por ejemplo, el ramen, ese sí proviene originalmente de China, pero en Japón también tienen diferentes tipos de fideos que son japoneses. La respuesta correcta era tempura. El tempura viene de Portugal. De hecho, tempura viene de una palabra en portugués. Impresionado. Siguiente pregunta, Fabio. Ya. ¿Verdadero o falso? En Japón existen más de 1000 islas. ¿Es correcto o falso? Correcto. Correcto. Sí. Pues la respuesta es... correcto. Sí hay más de 1000 islas. De hecho, hay más de 10.000 islas. Qué loco, ¿no? Es que es impresionante porque uno ve el mapa mundi y pues ve la isla de Hokkaido en el norte. No van a poner las 1000 islas ahí. No vas a poner 1000 Píxeles. puntitos. Pero en realidad sí existen más de 10.000 islas. Es increíble. Increíble. Siguiente pregunta, Fabio. Después de Estados Unidos y China, ¿es Japón el tercer país con más tiendas de McDonald's en el mundo? ¿Verdadero o falso? Tengamos en cuenta que Japón es uno de los países más saludables del mundo, ¿eh? Como una persona que afortunadamente ha podido viajar harto, tengo que decir que en Japón hay demasiados McDonald's, así que me voy porque es verdadero. Es una respuesta muy difícil de creer, pero exactamente es verdadero. En Japón existen más de 3000 McDonald's. Un poco más y ya le hacen la competencia a la tienda de conveniencia. Casi, ¿eh? ¿Tú vas mucho al McDonald's aquí en Japón? Sí, pero voy más que nada como a estudiar o a no trabajar, sino como a pensar, por así decirlo, porque aquí, por si uno nunca ha venido, ¿no es cierto? Hay McDonald's donde incluso está permitido, si uno, cuando no está lleno obviamente, pedirse algo y ponerse ahí como una cafetería, estar ahí con su cuaderno, con su iPad haciendo cositas, así que a eso sí voy. Bueno, y a comer también a veces, obviamente. Es muy diferente a lo que vemos en Estados Unidos o en nuestro país, ¿no? Y por último, mi buen Fabio, una pregunta de bonus. Te voy a pedir que me escribas 5 kanjis japoneses que son muy comunes aquí en Japón. Ya. Van de lo fácil a lo más complicado. Así que me lo vas a anotar en este papelito, ¿ok? Ya, démosle. Venga. El primer kanji que te voy a pedir que me escribas es el kanji de persona, que se dice hito. Adelante.
Ahí. Bueno, ese se podría decir que es sencillo, por si alguien no sabe, es como una persona caminando, por eso es lo más fácil, dicen, que de recordar. Tienes razón, tienes razón. Bien, es correcto. Nivel 2, escribe la palabra agua, que se dice en japonés mizu. Adelante. La memoria no me falle. Creo que ahí. Uy. Ay, muy buen Fabio. Correcto, bien. Pero tú, parece un asterisco, pero está bien. Correcto, correcto, vamos bien, míralo. Tal vez ya sabes más que un niño de primer año de primaria, ¿eh? Vamos. La tercera es tu nombre. Escríbenos tu nombre. ¿Cómo se escribe Fabio en japonés? ¿Puedes escribirlo? Sí, bueno, aquí en Japón uno siempre tiene que escribir su nombre como en los documentos y cosas así, por si acaso. Entonces, no sé cómo lo haría. ¡Correcto! Oh, por supuesto que sí, imagínate si no. Siguiente, nivel 4. Ahí va difícil. Amigos. En japonés se dice tomodachi. La verdad, si te equivocas, yo no te juzgo, porque sí es una palabra muy complicada, ¿eh? Creo que era así. Correcto, bien. Vean esto. Oye, pensé que iba a fallar en esa, pensé que iba a fallar. Eres una bestia, ¿eh? ¿Cuántos años llevas en Japón? 8, 7. Bien, bien. Y los has aprovechado muy bien al parecer, ¿eh? Nivel 5, última pregunta. En español, una palabra muy fácil, amor. En japonés se dice ai. ¿Cómo se escribe en kanjis? Esta es de las difíciles. Sí, porque el amor es complicado. Sí. Híjole. Yo te lo voy a dar como correcta, pero un japonés te diría que está un poquito equivocada porque este palito de aquí arriba, ese no era necesario. Era nada más un palito así. Ah, pero es que esa es mi forma de escribir. Ah. Es como la manuscrita. Fabio, resultado final. ¿Cuántos puntos lograste? 8.5. Bien. El siguiente famoso que aparezca en este video va a tener la vara alta, ¿eh? Va a estar complicado. Espero que les haya gustado el video, amigos. Si les gustó, denle like, suscríbanse. El canal de Fabio está en la descripción. Fabio por Asia, sí. Voy a grabar también. Hicimos una colaboración con Yamil, así que la pueden ver ahí en mi canal. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Chao, chao.